Los saludo a todos ustedes, queridos hermanos de la comunidad de San Mateo, todos ustedes que nos acompañan en estas reflexiones que hacemos con ustedes semana a semana, reflexiones desde la fe. Hoy, este lunes, estamos prácticamente comenzando la primera semana del año, la primera semana de actividades ya normales. Entonces vamos a encomendarle al Señor todo lo que tenemos planeado, todos esos buenos propósitos que hemos hecho al empezar este nuevo año. Lo ponemos en sus manos y que con su ayuda podamos pues llevarlos a cumplimiento. Quiero reflexionar con ustedes esta carta de la primera carta de Juan. Es un breve texto, los últimos versículos del capítulo 3, los primeros versículos del capítulo 4. Entonces, escuchemos primero el texto bíblico y luego saquemos algunas ideas importantes que nos iluminen en nuestro caminar al comenzar este nuevo año. De la primera carta de Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme el precepto que Él nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar por cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De esto han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Palabra de Dios. Tal vez esta última frase hasta nos puede asustar un poco cuando habla del anticristo, dice, el anticristo ya está en el mundo. Tal vez por esa idea que nos ha quedado, por supuesto, en la literatura, en el cine. Cuando se habla del anticristo, pues se habla de la maldad encarnada. Pero en este caso, pues el anticristo sería todo aquello que se opone al plan de Dios, al plan de Jesús, a todo aquello que va en contra de los mandamientos. Entonces no nos asustemos mucho por ese lado. Sí preocupémonos porque hay muchas situaciones en las que el ser humano actúa en contra de esos mandamientos básicos de la fe cristiana, y los mismos cristianos muchas veces los olvidamos y nos queremos acercar o basar más en convicciones personales o tradiciones y no en el mandamiento del amor. Pero bueno, reflexionemos un poco desde el principio esta carta y al final pues podremos hacer algún otro comentario de esta última frase que habla del anticristo. En este texto de la primera carta de Juan se parte de algo muy concreto y se refiere a la identidad cristiana. ¿Quién es el cristiano? ¿Cómo podemos identificar que una persona es cristiana o no? No se trata de llevar un título, llevar una medalla o una cruz o algún signo externo, aunque siempre ayuda. Es más bien la conducta y la forma en que la persona toma decisiones también en su vida. Y aquí Juan lo expresa de esta manera, dice, el cristiano sabe que si le pide algo a Dios lo va a recibir, pero también sabe que está comprometido a vivir como hijo de Dios. Y los hijos de Dios viven pues cumpliendo los mandamientos, y especialmente aquel que nos dejó Jesús, el primero de todos, amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo, que son la base de toda la ley, de todos los demás mandamientos. Entonces, si quieres reconocer a un cristiano, pues es por su manera de vivir en el amor, en el mandamiento del amor. Esa sería la primera identidad. Y como cristianos, pues se nos invita a tener esa relación con Dios en la confianza. A veces queremos comprarle a Dios que nos haga un favor y decirle, te voy a dar algo a cambio, te voy a dar una ofrenda,
voy a hacer una manda, voy a hacer una peregrinación a algún santuario. Y creemos que ya cumpliendo eso, nuestra conciencia se queda tranquila sin importar qué calidad de vida vamos a tener después que terminemos ese momento de que realizamos la manda o que realicemos esa promesa que hemos hecho a Dios. Dios espera de nosotros que nos comportemos como hijos suyos siempre, no solo en el periodo que realizamos esos compromisos, esos votos o esas mandas que a veces solemos hacer en la vida cristiana. Entonces, también bien importante, dice, no se dejen llevar por cualquier espíritu, es decir, no se dejen engañar, habla de falsos profetas y dice, aquel que reconoce a Cristo como Hijo de Dios, como la palabra de Dios, es de Dios, y el que no lo reconoce, pues no es de Dios, es otra doctrina, es otra enseñanza, es algo que no tiene mucho que ver con la fe cristiana. Entonces, San Juan pues escribía a una comunidad que se estaba formando, estaban aprendiendo y a veces en esa búsqueda de tener la identidad cristiana pues se iban detrás de algunos predicadores o de personas que hablaban muy bien y que más bien a veces los desviaban de lo esencial que habían recibido de los apóstoles. Entonces lo esencial, vuelvo a repetir, es el mandamiento del amor. Yo creo que el que vive en el amor, el que vive en el respeto al otro, el que no hace a los demás lo que no quiere que le hagan, pues está comportando cristianamente y es el que dará testimonio y se comportará como hijo de Dios. Estamos al inicio del año, estamos prácticamente empezando la primera semana de trabajo, de escuela, de muchas actividades que estamos por realizar. Tenemos muchas expectativas, tenemos muchos propósitos, buenos deseos. Ojalá que los podamos cumplir, ojalá que seamos constantes en nuestros propósitos y los alcancemos. Para esto, pues, ayuda mucho la fe, la confianza en Dios, en saber que no estamos solos, en saber que Él nos cuida, nos protege, nos acompaña y pues que lo único que espera es que nos comportemos como hijos suyos, que creamos y que confiemos en Él. Quiero hacer esta oración por todos ustedes y por cada persona de nuestra familia, de nuestra comunidad, para que el Señor nos ayude y nos bendiga comenzando nuestras actividades normales este día y esta semana. Oremos. Señor, te pido que al comenzar esta primera semana del año me des fuerzas para cumplir todo lo que quiero, que me permitas terminar tantas cosas inconclusas, de hacer muchas cosas importantes que he dejado olvidadas. También que me inspires las palabras que debo decir y sobre todo que me ayudes tantas cosas que debo arreglar. Quiero, Señor, esta semana reparar todo lo que no he hecho bien y reforzar todo lo que no he puesto suficiente empeño. Quiero componer mi vida para mejor. Que este comienzo de semana no sea como cualquier otro, sino que este sea el comienzo de una nueva vida para mí y para todas las personas que tanto amo y quiero proteger. Esto te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así pues, deseándoles que todos tengan un feliz inicio de semana, que con la bendición de Dios podamos cumplir todos esos propósitos que hemos hecho, recibamos esta bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.